Septiembre de 2016. Un avión privado a 10.000 metros de altura. A bordo, Brangelina, el símbolo de la felicidad absoluta observado por el mundo entero. Pero justo ahora, dentro de este lujoso avión, se está desarrollando un thriller. Un estallido de furia, gritos de niños y la mirada gélida de Angelina. Brad Pitt, el estándar del éxito y el mayor símbolo sexual de la época, siente cómo su mundo se cae a pedazos. Cuando los neumáticos toquen el suelo en Los Ángeles, su antigua vida estará muerta. En la pista no lo esperan los paparazzi, lo espera una investigación del FBI. El mundo se estremeció cuando, 5 días después, Jolie solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables. Pero detrás de esa frase tan seca se ocultaba una catástrofe total. Angelina no solo se marchaba, estaba declarando una guerra absoluta. En un instante, Brad pasó de ser un padre amoroso y un símbolo sexual a convertirse en un monstruo potencial. Los periódicos se llenaron de titulares sobre agresión, alcoholismo e incapacidad para controlar la ira. ¿Pero qué pasó realmente en ese avión? ¿Y por qué una pareja que parecía un monolito se desmoronó en polvo en cuestión de horas? No fue una simple discusión, fue la explosión de una tensión acumulada durante años. Pitt había jugado durante mucho tiempo el papel de copiloto en el ambicioso imperio de Jolie, reprimiendo sus propios demonios para mantener la imagen de una familia perfecta. Y ese día, la represa se rompió. Hoy comenzaremos a analizar esta historia no como una crónica de espectáculos, sino como el camino de un hombre que lo perdió todo: su reputación, su familia y el acceso a sus propios hijos. Echaremos un vistazo detrás de las cortinas de aquel matrimonio perfecto y veremos el precio que Brad pagó por el derecho de estar al lado de la mujer más fatal de Hollywood. Y créame, ese precio resultó ser mucho más alto que cualquier costo judicial. Cuando en 2005 se estrenó la película Señor y Señora Smith, el mundo entero, conteniendo el aliento, observó la química entre Brad y Angelina. Pero pocos entendían que en ese momento Pitt estaba cometiendo no solo una infidelidad, sino un cambio fundamental en su propia personalidad. Antes de conocer a Jolie, Brad era un tipo común del vecindario. Cerveza, gorras de béisbol y un matrimonio cómodo y predecible con Jennifer Aniston. Una vida terrenal y comprensible. Pero Angelina, ella era una mujer fatal que transformó su realidad en un juego eterno. Catástrofes humanitarias, adopciones por todo el mundo, filmaciones bajo el radar de cientos de cámaras. Pitt no solo se enamoró de ella, se disolvió en ella. De gran actor pasó a convertirse en una hermosa decoración para su marca global. Cayó, aguantó y jugó el papel de copiloto. Y cuando todo por dentro se quemó hasta las cenizas, el alcohol llegó para reemplazarlo. El único muro tras el cual podía esconderse del culto de Brangelina. El divorcio fue un shock para Pitt, no solo por el hecho de la ruptura, sino por la forma tan metódica y dura en que Angelina comenzó a destruir su reputación. Ella conocía todos sus puntos débiles: su inseguridad, el temperamento que le surgía bajo los efectos del alcohol, su profundo apego a los niños. En un instante, el hombre más sexy del planeta se transformó en objeto de investigación de las agencias de seguridad. Lo más doloroso de esta traición a sí mismo fue darse cuenta de que él mismo había permitido que la situación llegara tan lejos. Cayó durante demasiado tiempo, aceptó durante demasiado tiempo y buscó refugio en el fondo de una botella durante demasiado tiempo. Cuando la fachada perfecta se derrumbó, debajo no quedó nada más que dolor y vacío. Pitt se enfrentó a la realidad de que Hollywood es un lugar donde te aman mientras estás en la cima. Pero en cuanto tropiezas, las mismas personas que ayer sonreían en las alfombras rojas serán las primeras en darte la espalda al oler la sangre. Brad se encontró en una trampa. No podía defenderse sin causar dolor a los niños, a quienes Angelina convirtió en la herramienta principal de esta guerra. En lo que intentaba comprender en qué se había convertido durante esos 12 años, Jolie ya preparaba el siguiente golpe, el cual debía borrarlo definitivamente de la vida de sus 6 hijos. Para entender por qué Brad Pitt se convirtió tan fácilmente en el blanco de los abogados de Jolie, hay que asomarse a su habitación más oscura.
Durante años, Pete cultivó la imagen de un chico californiano relajado que siempre va ligero por la vida. Pero detrás de esa fachada se escondía un hábito pesado y agotador. Brad no solo bebía, ahogaba la realidad de manera profesional. Podía beber más que un ruso con su propio vodka, confesaría más tarde en su entrevista más sincera. El alcohol se convirtió para él no en un medio de diversión, sino en la única anestesia disponible. Vivir bajo el microscopio en la familia Brangelina, donde cada paso era controlado por los servicios de relaciones públicas y los altos ideales de Angelina, creaba una presión colosal. Pete no sabía cómo lidiar con sus emociones de otra manera. Para él, una porción de whisky era el único lugar donde podía dejar de ser un ícono y simplemente apagar la cabeza. Pero esa anestesia tenía un precio. El mal genio que reprimía durante años estando sobrio salía a la luz bajo los efectos del alcohol en el momento menos oportuno. Eso fue exactamente lo que ocurrió en aquel fatídico vuelo. Jolie lo sabía todo sobre esa debilidad, y cuando llegó el momento de atacar, utilizó su adicción como la palanca perfecta. En las demandas judiciales, Pete fue retratado no solo como un hombre que bebía, sino como un agresor peligroso e incontrolable, cuya ira amenazaba la seguridad de los niños. Fue una jugada maestra. En el mundo moderno, la etiqueta de un padre alcohólico y agresor es un estigma casi imposible de borrar. Brad se vio en una situación en la que su mayor debilidad se convirtió en propiedad pública. El FBI y las agencias de servicios sociales comenzaron a revisar sus habilidades paternas, interrogando a los niños y estudiando cada incidente de su vida familiar. Lo más terrible para Brad fue darse cuenta de la verdad. No podía simplemente decir «ella miente», porque en su interior entendía que en ese periodo realmente perdía el control con frecuencia. La adicción le robó la claridad mental en el momento en que más la necesitaba. En lugar de proteger a su familia, se quedaba sentado en una esquina con una copa mientras su mundo se destruía. Ese periodo se convirtió para él en un verdadero purgatorio. Alejado de sus hijos, en el punto de mira de las agencias especiales y despreciado por una parte del público, Pete se quedó a solas con su principal enemigo, él mismo. Comprendió que la guerra con Angelina era solo la punta del iceberg. La batalla principal tenía que librarla contra la sombra que lo había seguido durante décadas. O dejaba de beber para siempre, o perdía para siempre el derecho de llamarse padre. Si el divorcio es una partida de ajedrez, Angelina Jolie la comenzó con un jaque mate de pastor. Ella entendía a Hollywood mejor que nadie. Aquí lo importante no es lo que ocurrió en realidad, sino cómo se empaqueta y se le presenta a la multitud. Mientras Brad permanecía en estado de shock intentando procesar el colapso de su familia, el equipo de Jolie desplegó un ataque psicológico sin precedentes. La táctica elegida fue infalible: aislamiento total y demonización. De pronto, Pete descubrió que no era simplemente un ex-esposo, sino el sospechoso en una investigación del FBI. El hecho de que la Oficina Federal se interesara por el incidente a bordo del avión le golpeó más fuerte que cualquier demanda judicial. En la era de los movimientos sociales emergentes, una acusación de agresión hacia los niños equivalía a una ejecución civil. Angelina no solo solicitó el divorcio, creó un vacío alrededor de Brad en el que cada una de sus palabras se percibía como la justificación de un monstruo. Para Pete comenzó un verdadero infierno. Le quitaron la oportunidad de ver a sus hijos sin la presencia de un psicólogo judicial. Imagínense esto: uno de los hombres más influyentes del mundo sentado en una habitación, mientras cada uno de sus movimientos, cada abrazo con su hijo o hija es observado por una persona con una libreta, registrando el nivel de sinceridad y el grado de amenaza. Era una humillación metódica diseñada para romper su voluntad. Jolie actuó siguiendo las mejores tradiciones de la guerra psicológica, a través de los niños. Los hijos mayores, Maddox y Pax, quienes siempre fueron más cercanos a su madre, se convirtieron en sus principales aliados. Brad observaba con horror cómo se filtraban a la prensa los detalles de sus discusiones, cómo se construía la narrativa de que los niños le temían. Esto no era una simple división de bienes, era una lucha por las almas de los niños, donde a Brad se le había asignado el papel del villano de un cuento antiguo. En cierto momento, Pete comprendió que contra él no jugaba una mujer despechada, sino una máquina pulida para destruir reputaciones.
Cada uno de sus pasos era controlado. Y si intentaba defenderse a través de sus abogados, en los medios aparecían de inmediato detalles nuevos y aún más impactantes sobre su alcoholismo. Angelina creó una situación en la que cualquier intento de Brad por luchar por sus derechos parecía una continuación del abuso. Se encontró atrapado. Callar significaba aceptar la culpa. Luchar significaba traumatizar a los niños aún más, transformando sus vidas en una sala de tribunal interminable. Justo en ese capítulo de su vida quedó claro. Pete no estaba perdiendo por ser débil, sino porque seguía jugando bajo las reglas del amor y la familia, mientras que contra él se libraba una guerra de exterminio. Estaba al borde de un colapso moral absoluto, y parecía que el niño de oro de Hollywood jamás podría limpiarse de la suciedad que le habían lanzado desde su propio hogar. Cuando las restricciones judiciales entraron en pleno vigor, Brad Pitt se dio cuenta de algo terrible. Se había quedado absolutamente solo en una propiedad enorme que alguna vez estuvo llena de risas infantiles. Su casa en Los Feliz, que durante años construyó y remodeló, se convirtió en una cripta fría. Angelina se llevó a los niños y se mudó a una residencia cerrada, cortando todos los canales de comunicación. Ese fue el punto más bajo de su vida. Pete, acostumbrado a ser el centro del universo, de repente se convirtió en una persona a la que temían invitar a las cenas para no arruinar su propia reputación. Los primeros meses tras la ruptura los pasó en un estado cercano al estupor. Se decía que no podía dormir en su habitación y que a menudo pasaba la noche en el suelo de la casa de su amigo cercano, el director David Fincher, simplemente porque el silencio de su propia casa lo volvía loco. Perdió tanto peso que sus pómulos se volvieron alarmantemente afilados y su mirada se apagó. Durante este periodo, los paparazzi lo captaban a las puertas de estudios de arte, donde desaparecía por 15 horas al día. Brad encontró refugio en la escultura. Literalmente se enterró en la arcilla y el yeso, intentando moldear algo tangible a partir del caos de su alma. Era una actividad muy silenciosa y solitaria. Estaba haciendo un inventario de mis errores, diría más tarde. La soledad se convirtió en su espejo. Sin el ruido de una gran familia, sin las instrucciones de Angelina y sin la niebla del alcohol, vio por primera vez en muchos años a su verdadero yo. Y lo que vio no le gustó. Se dio cuenta de que durante mucho tiempo había vivido como el ingeniero de su propia mentira, creando la apariencia de felicidad donde desde hacía tiempo crecía una grieta. Pero fue precisamente en esa casa vacía, entre pedazos de arcilla y té sin terminar, donde comenzó su lenta curación. Pete comprendió que para recuperar a sus hijos, primero tenía que recuperarse a sí mismo. Dejó de huir del dolor y comenzó a vivir en él. Rechazó los servicios de los agentes de relaciones públicas que le aconsejaban contratar detectives privados para espiar a Jolie. En lugar de venganza, eligió la humildad. En aquellas largas noches, Brad Pitt tomó una decisión que definió su destino futuro. Decidió limpiar su vida por completo. No solo de la botella, sino de la necesidad tóxica de agradar a todos. Pero aún no sabía que Angelina ya estaba preparando un golpe en su punto más doloroso, en su negocio.